Allá por mediados de los 90, una criatura súper misteriosa empezó a aterrorizar un montón de zonas rurales en América. Imaginen la escena. Dejaba un rastro de animales muertos y un miedo que, se esparció más rápido que cualquier virus. Su nombre, claro, se convirtió en leyenda, el chupacabras. Hoy vamos a desentrañar toda su historia. Y esa es la pregunta del millón, la que ha mantenido vivo al chupacabras por décadas. ¿Estamos hablando de un animal real, uno que la ciencia no conoce, o es algo más, algo que creamos nosotros con nuestra cultura y nuestros miedos? Bueno, vamos a meternos de lleno en este misterio. Todito empezó en un lugar y en un momento muy, pero muy específico. Vámonos de viaje a Puerto Rico, a mediados de los 90s. Ojo con la velocidad con la que explotó todo esto. En marzo del 95 aparecen las primeras víctimas. Unos meses después, un testimonio clave le da una cara, una imagen a ese terror. Y para finales de año, y este es un dato increíble, es un comediante quien le pone su nombre. En menos de 5 años, la historia ya no era solo de Puerto Rico, era un pánico continental. A ver, lo más raro de todo era cómo eran los ataques. No era un depredador normal. A los animales no se los comían, solo los vaciaban. Pensemos en el pánico de encontrar a tu ganado o a tus mascotas así, sin una gota de sangre y con esas marcas tan raras, como un triángulo de pinchazos en el pecho. Era algo nunca visto y por eso mismo era aterrador. Y es justo aquí donde la historia se pone todavía más extraña, porque a medida que la leyenda iba creciendo, la apariencia del monstruo empezó a cambiar, y mucho, dependiendo de dónde decían que lo habían visto. Aquí está la gran contradicción. Tenemos dos criaturas que no se parecen en nada, pero que tienen el mismo nombre. Por un lado, el chupacabras original de Puerto Rico, un ser que caminaba en 2 patas, casi como un alien, con espinas, con pinta de reptil. Y por otro, la versión que se hizo famosa en México y Estados Unidos, una especie de perro o coyote sin pelo, todo huesudo, horrible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una leyenda puede describir a dos seres tan distintos? Claro, el pánico y los testimonios eran una cosa, pero la ciencia, la ciencia tenía otra opinión. Con el tiempo, los investigadores y biólogos empezaron a ver las pruebas y a encontrar explicaciones mucho más lógicas, más de este mundo. La clave para resolver la primera mitad del misterio estaba justamente en volver al principio, a ese primer testimonio, el que le dio forma al monstruo allá en Puerto Rico. Aquí entra el investigador Benjamin Radford, que hizo un trabajo de detective de verdad impresionante. Se enfocó en el testimonio de Madeline Tolentino, la testigo que describió a la criatura reptiliana. Y lo que descubrió es que su recuerdo a lo mejor no era tan original como se creía. Y la respuesta estaba increíblemente en el cine. Resulta que la testigo había visto la película Species un poco antes de su supuesto avistamiento, y la criatura de la película, Seal, es prácticamente idéntica a su descripción del chupacabras. La conclusión de Radford fue que el recuerdo de la película se mezcló con lo que ella vio o creyó ver y ¡pum! Así nació la imagen del monstruo original. Ok, eso nos explica al monstruo reptil. Pero ¿qué onda con el perro sin pelo? Bueno, la ciencia también encontró una respuesta para eso. La gran mayoría de los chupacabras que encontraron en Texas y en México eran simplemente animales salvajes, como coyotes, pero con un caso gravísimo de sarna. Esta cita del biólogo Barry O'Connor es clave para entenderlo todo. La sarna les hace perder el pelo, les deforma la piel, les da ese aspecto horrible. Pero lo más importante es que los debilita tanto que ya no pueden cazar sus presas de siempre como los conejos. Entonces, ¿qué les queda? El ganado, que es una presa mucho más fácil, se convierte en su única forma de sobrevivir. Esto explica los ataques a la perfección. Bien, entonces, si el chupacabras tiene explicaciones lógicas, ¿por qué la leyenda fue tan y sigue siendo tan poderosa? Para entenderlo, tenemos que ver cómo contamos historias de miedo, desde las fogatas de antes hasta los foros de internet de ahora. Primero, tenemos lo que es una leyenda folclórica de toda la vida. Pensemos en La Llorona, por ejemplo. Sus orígenes se pierden en el tiempo, en mitos prehispánicos y se ha contado de boca en boca por siglos. Es parte de nuestro ADN cultural en Latinoamérica. Y luego tenemos su versión moderna, el creepypasta. Historias como Slenderman no nacieron hace siglos, nacieron en un foro de internet en 2009. No se transmiten de abuelos a nietos, sino que se hacen virales, se copian y se pegan por toda la red, cambiando y creciendo con cada persona que la comparte. Lo fascinante del chupacabras es que está justo en medio de estos dos mundos. Es como un eslabón perdido. Nació justo antes de que Internet explotara,
Así que empezó como una leyenda urbana normal, contada en las noticias y de boca en boca. Pero muy rápido saltó a la era digital. Se convirtió en uno de los primeros monstruos virales del mundo. Y ese salto al mundo digital le ha dado una nueva vida, porque el terror en español no solo vive, sino que está más fuerte que nunca en Internet. Y la escala de este fenómeno es brutal. Solamente Leyendas Legendarias, que es uno de los podcasts más grandes de Latinoamérica sobre estos temas, tiene más de 832,000 descargas a la semana. La gente quiere escuchar estas historias. Y no son los únicos, para nada. Hay todo un ecosistema de podcasts y canales de YouTube dedicados a lo paranormal, al misterio y al terror. Desde gente que investiga muy en serio hasta los que solo cuentan historias de miedo, hay una comunidad gigante y súper activa que mantiene vivas estas leyendas, incluyendo, por supuesto, la del chupacabras. Así que, aunque la ciencia haya desmentido al chupacabras de carne y hueso, la leyenda está más viva que nunca en su nuevo hogar digital. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. ¿Para qué nos sirven estos monstruos hoy en día? Quizás nos ayudan a darle forma a esos miedos que no sabemos nombrar, o simplemente nos recuerdan que, por más cosas que sepamos, siempre queda un espacio para el misterio.